Hola a todos y venga y vamos a seguir con nuestro repaso. El martes estuvimos viendo cómo empezó la Edad Media y la conquista musulmana y tal, luego cómo era la vida en el Andaluz y vamos a continuar viendo pues cuál fue el legado que nos dejó al Andaluz. Y es que nos dejó un legado muy grande, como son muchísimas palabras, números, es decir, algo cultural, un patrimonio cultural muy rico. Luego estuvimos viendo cómo era su arquitectura, que utilizaban materiales como el ladrillo, la madera, el yeso y tal, los arcos, que lo hacían o de herradura o en forma de media circunferencia, ¿vale? Y la decoración, porque utilizaban formas vegetales y además metían aquí textos en árabe. ¿Vale? De estas dos páginas, lo más importante sería la arquitectura en Al-Ándalus y poquito más, ¿vale? Un rico patrimonio artístico, pues bueno, sabemos que hicieron grandes edificaciones, como por ejemplo la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla, y poquito más de estas páginas. Ahora sí, aquí sí nos vamos a meter un poco más de lleno, ya es cómo se formaron los reinos cristianos, porque es que tras la conquista musulmana, a los casi 800 años, hubo una reconquista de los cristianos. ¿Por qué? Porque en el norte, ¿vale? La cordillera Cantábrica, es decir, toda esta parte y en los Pirineos, seguía habiendo núcleos de resistencia, es decir, seguía habiendo cristianos que no habían sido, o territorios que no habían sido conquistados por los musulmanes. Esos se encontraban en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, ¿vale? Entonces, si nos acordamos del mapa que estuvimos viendo el otro día, la parte verde era solo esto, ¿vale? Y mirad ahora, es decir, territorio cristiano consiguieron conquistar otra vez toda la península ibérica. En el 1212, un ejército formado por aragoneses, castellanos, navarros y portugueses venció a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa. Y esta derrota permitió a los cristianos conquistar casi toda el Andaluz. Es decir, la batalla más importante fue la de las Navas de Tolosa, que consiguieron pues conquistar pues, casi todos los reinos que tenían los musulmanes. Siendo así, como fueron los que pelearon, los aragoneses, los castellanos, los navarros y los portugueses, pues tuvieron que establecer cuatro reinos. Uno el reino de Portugal, otro el reino de Castilla, otro la corona de Aragón y otro pues el reino de Navarra. Y el único territorio musulmán que quedó por último fue el reino de Granada, que fue en 1492 cuando los reyes católicos consiguieron volver a conquistarlo, ¿vale? Ahora, mm, había que repoblar las tierras conquistadas, es decir, había que volver a trabajar la agricultura, la ganadería, etcétera, para que allí pudiera vivir la gente. A esto fue lo que se le llamó la repoblación, ¿vale? Que fue que los reyes cristianos mandaron a personas que fuesen capaces de cultivar las tierras y que también las defendieran en caso de que los musulmanes los atacaran. A esto fue lo que se llamó la repoblación. ¿Vale? Esto es lo más importante de este cuadrito. Saber qué es la repoblación es lo más importante. Y vamos a ver, tras la conquista, cómo se quedó la sociedad cristiana, es decir, cómo se organizaba. Y es que arriba teníamos a la nobleza, que eran las damas y los caballeros, que estos vivían en los castillos, ¿vale? Si vemos la pirámide esta, damas y caballeros, es decir, el A sería la nobleza. El B y el C sería el clero, que eran los obispos, los sacerdotes, que se dedicaban a rezar y a copiar los libros. Y el D, pues ¿quién iba a ser? Los trabajadores. Si vemos la foto, ¿vale? ¿Lo veis? Los campesinos, que la mayoría eran siervos, es decir, eran siervos de los nobles, ¿vale? El D eran siervos o criados de la. Y el A, pues le pagaba pues, con comida o dejándole alimentos de sus tierras, ¿vale? Nos vamos a la siguiente página, que sería la vida en los reinos cristianos y la vida en el campo, pues se dedicaba pues ya a hacer trabajos de campo, pues con los animales, la ganadería, etcétera, y estaban formados, esto sería una aldea, ¿vale? ¿Veis el castillo aquí arriba donde viviría la nobleza y el clero? Y aquí están los trabajadores, ¿vale? En aldeas. De esto, poquito más tengo que saber. Que pagaban impuestos al rey, a la iglesia y al propietario pues, de las tierras, porque estas tierras serían de alguien que vivía en el castillo. Entonces ellos las cuidaban y aparte le tenían que pagar un impuesto a ellos. ¿Vale? Vemos que las casas eran muy pequeñas, normalitas. Y luego, por otro lado, la vida en la ciudad, que sí me importa un poquito más, es decir, que es más a la que yo le echaría más ojo,
Tenemos que decir que es que las ciudades comenzaron a crecer muchísimo. Estas estaban rodeadas por murallas, ¿lo veis? Y tenían diferentes barrios o burgos. Dentro de cada ciudad, pues había, por lo mejor, podría estar por aquí el barrio de los musulmanes, por aquí el barrio judío, ¿vale? Eh, las casas eran sencillitas, también como esta, aunque serían de piedra y mejor construidas. Y el edificio más grande de la ciudad era la catedral, ¿vale? Ahora, es muy importante diferenciar entre los artesanos, que eran los que hacían trabajo a mano, que estos se organizaban en gremios, y los comerciantes o los campesinos, que eran los que venían al mercado. Es decir, podía haber comerciantes de otras ciudades que venían a los mercados a venderle a otras personas. Esos no se agrupaban en gremios. Los que se agrupan en gremios son los artesanos, ¿vale? Por ejemplo, los zapateros, los herreros, ¿vale? Esos serían gremios. Y me voy a la última página del tema ya, que sería el arte dentro de los reinos cristianos. Y tenemos dos tipos de arte. Estaba el románico y el gótico. Se diferencian muy mucho, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver las características que tiene el románico. Tiene una torre de campanario, pero veo que no es puntiaguda ni tan alta como la del gótico, ¿verdad? Los muros son muy gruesos, es decir, tienen muros gruesos. Las ventanas son muy pequeñas, a diferencia de estas. ¿Veis las vidrieras estas? ¿Veis el rosetón? Comparad esta ventana pequeña con esta, con este rosetón, ¿vale? No tiene nada que ver. Los arcos de media circunferencia. ¿Lo veis que son redondeados? Es como una circunferencia que la han cortado por la mitad, ¿lo veis? Y mirad esto, apuntado. Es como si yo lo continuara, haría un cero, ¿vale? Hace aquí como un piquito y cae. Estas son las diferencias que yo tengo que establecer entre el arte románico y el arte gótico. ¿Qué me diferencia a mí, por ejemplo, si os pusiera yo dos fotos de dos iglesias o dos catedrales? ¿Cómo podríais saber si es gótica o no? Pues tengo que mirar sobre todo las vidrieras, los rosetones. ¿Veis que aquí no tiene rosetón? No tiene vidrieras grandes. Luego, las torres en pico. Aquí no. Y tiene un techo, sí es verdad que tiene un poquito de pico, pero no tan pronunciado como este. Y luego ya elementos interiores, pues sería los arcos y los muros gruesos. ¿Vale? Poquito más tengo que saber sobre este tema. Así que venga, a estudiar y a hacer las actividades estas que os voy a dejar ahora, que son cortitas, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.